Te compartimos en Sin Rodeos hoy el tema vacío emocional. ¿Has experimentado un vacío emocional? ¿Has tenido un vacío que se siente tan fuerte en el corazón? Bueno, ahora vamos a hablar sobre ello. Cómo llenar ese vacío, cómo identificar que nosotros tenemos un vacío emocional, cómo saber si es algo temporal o ya es algo más profundo que necesita ayuda profesional. Quédate con nosotros en Sin Rodeos, tu programa juvenil y de confianza con la psicología y orientación espiritual para que tengas la respuesta a cada una de estas preguntas. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Iniciamos este nuevo programa hablando ahora sobre el vacío emocional. ¿Te has sentido vacío internamente? Y ojo, que estamos hablando de las emociones, porque puede ser que estés en un cuarto físicamente solo, pero hay que hablar sobre esa soledad mental, esa soledad emocional. Y para ello tenemos a nuestros invitados especiales en Sin Rodeos, su programa de confianza de psicología y juvenil en Unión Radio Guatemala, a nuestra querida psicóloga Lidia González de Norato y el pastor Jarrod Guzmán, que desde sus áreas nos van a exponer más sobre este tema. Bienvenidos a Sin Rodeos en este 2024. Mucho gusto, un saludo para todos nuestros amigos que nos sintonizan, un nuevo año, que el Señor dirija cada uno de nuestros pasos y que los propósitos que tengamos para este 2024 se puedan hacer realidad. Y un gusto estar con ustedes. En algunos programas me hicieron falta, mucha falta, o me hizo falta estar con ustedes. Sí, a nosotros también nos hizo falta que nos ayudara a comenzar con este año, pero ya está acá, pastor, reivindicándose. Qué bien. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida, Lidia. Muchísimas gracias, Gaby, pastor. Un nuevo año con ustedes y qué bendición poder estar con ustedes, de verdad. Esperemos que este 2024 podamos hacer muchos cambios por amor a nosotros, por amor a quienes nos rodean. Excelente, y de eso queremos hablar. Ahora, para aclarar un poco esto, a lo mejor no estás bien ubicado en este concepto. Me gustaría, psicóloga, que usted nos pudiera ayudar a identificar un vacío emocional. ¿Cómo se identifica o qué es? Ok. Alguien mencionaba por acá y quiero leérselos puntual porque de verdad es duro en algún momento. Yo creo que todos pasamos en algún momento por sentirnos un vacío. Y es que en realidad no es como decir me siento vacío, sino que en realidad se siente un vacío en el pecho. Ajá. O sea, físicamente sí lo llegas a sentir. Como que algo hace falta, ¿no? Exactamente, algo te hace falta, me siento vacío. Dice Leo Daudí, es curioso que la vida, entre más vacía esté, más pesa. Qué ironía. Wow. También. Exactamente, wow. Cuando hablamos de vacío emocional o existencial, vamos a que en algún momento hay un conflicto interno entre el yo, la pérdida de tu identidad, y que en algún momento hay un conflicto interno, hay algo que no está bien y te hace sentir insatisfecho. Hay algo que no has resuelto y te hace sentir vacío. El vacío emocional en algún momento ya lo vamos a ir explicando poco a poco, pero sí se llega a tornar complicado en diferentes tipos de personalidad o trastornos. Entonces no es sencillamente solo decir tengo un vacío emocional, que en algún momento puede pasar, pero es más complicado cuando se hace un vacío demasiado grande, tan pesado, pero tan vacío que se torna tan pesado. Y es muy difícil lidiar con este vacío emocional. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Este programa es de Unión Radio, la emisora adventista de Guatemala. Y por eso quiero hacer esta pregunta, porque sé que dentro de esta comunidad hay cristianos, tanto aquellos que alguna vez asistieron a la iglesia como aquellos que nunca han asistido a una iglesia, pero te queremos hablar de Jesús. Entonces, pastor, coméntenos, ¿un cristiano, un seguidor de Cristo puede llegar a experimentar un vacío emocional? Sí, lo puede llegar a experimentar. Hay un texto en la palabra del Señor en Jeremías 2:13 que dice lo siguiente, y considero que es la base de la razón por qué un creyente en Dios puede llegar a sentir un vacío emocional. Claro, hay factores antecedentes que la licenciada, nuestra psicóloga, va a ahondar en algún momento, pero noten lo que dice Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? 2. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuáles fueron los 2 males? El pueblo dejó a Jehová, y número 2, el segundo mal es cavó cisternas rotas que no retienen el agua. Aplicándola a la vida sería cuando podemos preservar una religión,
podemos preservar en nuestra mente que somos cristianos, pero si nos hemos alejado de Dios, estamos cometiendo un mal en este texto, ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería el otro mal? Como que buscar Un reemplazo. un reemplazo, pero que ya sé que no lo va a llenar, sino que se ejemplifica en la Biblia como una cisterna rota que no retiene el agua. Y ojo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando nos alejamos del Señor, que es la fuente de agua viva, pues cualquier otro aspecto que busquemos, por más que queramos reemplazarlo, no va a llenar ese vacío que queda cuando la presencia de Dios no lo está. Bueno, y hablando de cómo esto puede llegar a impactar a nuestras vidas, existe la depresión. Y aquí es donde me gustaría preguntarle a usted, psicóloga, si el vacío emocional puede llegar a ser igual a la depresión. Sí es un síntoma de... Quiero retomar algo que decía el pastor y es increíble, pero el vacío existencial es en realidad cuando tú pierdes la motivación, el interés por la vida y te puedes sentir bien pobre y bien vacío. O sea, resumámoslo en estas cuatro palabras, en realidad falta de interés, falta de motivación, sentirse pobre y sentirse vacío. ¿A qué trastorno nos puede llevar esto? A una depresión. Sí, no es lo mismo, es un síntoma que va acompañado de la depresión. Ujú. Porque la depresión tiene muchos más síntomas, pero sí es parte del el estar deprimido, es sentirse desmotivado, falta de interés, sentirse pobre, sentirse vacío. Sí es parte, pero no es lo mismo, es totalmente distinto. El vacío emocional es un síntoma y la depresión es un trastorno. Ok, y para equilibrar, o más bien, si estamos atravesando toda esta situación que ya lo dejaron en claro, es totalmente natural y normal, ¿cómo podemos llegar a equilibrar la atención espiritual con la búsqueda de una ayuda profesional para el vacío emocional? Porque muchas veces nos dicen dentro de casa, por ejemplo, sobre todo cuando son padres cristianos, que oren, que se aferren a Dios, pero ¿será suficiente? ¿O hay que buscar ayuda profesional en la psicología? Me gustaría que los dos me den su punto de vista. Sí, yo diría que en algunos momentos hay que buscar ayuda profesional. Eso es muy importante. Dios ha capacitado a los seres humanos en diferentes áreas de la salud, tanto física como mental y emocional, y creo que nos pueden dar tip. De hecho, Jesús usó la psicología. Hay principios de psicología en la palabra del Señor. Así que digamos, un uso adecuado de estas ciencias sin duda alguna ayudará muchísimo. ¿Cómo hacer ese equilibrio? Mencioné al principio, por la pregunta que se realizó también, si un cristiano podría pasar por vacíos existenciales o emocionales, y dije que sí. Uh-huh. Y vimos a la luz de la palabra que cuando se deja al Señor, pues existe un vacío y no se puede llenar con nada. El punto de equilibrio es que algunos oran, leen la Biblia, van a la iglesia y se sienten vacíos. Cierto. Son prácticas espirituales, pero no necesariamente me hace espiritual. O sea, yo puedo ser religioso, puedo ser cristiano, pero no espiritual. Una persona espiritual es alguien que realmente ha encontrado el sentido de su vida en la presencia de Dios. Noten esta expresión del salmista. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia. El sentirme pleno, el sentirme satisfecho, el sentirme lleno, el sentirme que tengo propósito, que ando feliz por la vida, a pesar de las dificultades que nos rodea este mundo, lo da esa plenitud, la presencia de Dios. Uh-huh. Así que cuando leo la palabra, lo puedo leer por religioso o porque busco la presencia de Dios. Cuando oro, puedo ser que oro por una práctica religiosa y que se puede convertir hasta en un rezo, es decir, una repetición de palabras, y no realmente en una comunión especial y real con Dios, que eso llena la presencia. La presencia de Dios es fundamental, así que ahí está la diferencia. Entonces, si estoy... ¿por qué mencionaba yo que un equilibrio? Creo que la licenciada nos va a dar la parte profesional, en qué nos va a ayudar el profesional de la salud mental. Y en la parte espiritual es, la búsqueda real de la presencia de Dios, que es la que llena, ¿no? Muy bien, ¿y eso cómo lo amarramos a la psicología, por ejemplo? Ok, el pastor dio un punto bastante bueno que quiero partir de ahí. Pérdida del sentido de la vida. El ser humano cuando se siente vacío, desmotivado, falta de interés y pobre es porque perdió el sentido de su vida, pero en algún momento el contacto con él mismo y con los demás, o sea, en realidad pierde mucho.
¿qué es lo que sucede? Cuando ya me perdí, ¿qué tengo que hacer? Es buscar el camino. El asunto es que a veces no lo puedo hacer solo. Y me viene como a colación en algún momento de que en alguna imagen hemos visto como que alguien se está ahogando y dice, ayúdenme, ayúdenme. Y alguien le dice, yo voy a orar por ti, pero no le extiende la mano. O sea, no es suficiente en algún momento decir, ora y vas a salir de esto, vas a ver que todo se puede. No, tengo que accionar de alguna forma. Por ejemplo, del lado espiritual. Si en algún momento alguien de nuestra iglesia la está pasando mal, yo no puedo venir y solo decirle, ore, va a ver cómo va a salir de eso. No, oremos y busquemos una solución. Yo te voy a acompañar aquí. Necesitamos un acompañamiento. Exacto, una red de apoyo. Pero si hay varios que en algún momento estamos con él ayudándolo y vemos que esto no sale, entonces ya vengo y busco una ayuda extra. En algún momento tenemos como el miedo de venir y ¿cómo le voy a ir a hablar de mi vida a un extraño? Pues ¿qué va a pensar de mí en algún momento? Que eso da un poco de temor. Bueno, yo te acompaño, vamos. Si no te gusta, ya no vamos. Buscamos a alguien más, ¿sí? Pero darle como la apertura, ¿sí? Para eso estamos los profesionales, pero en algún momento nosotros que nos amamos como hermanos, también voy a ser como un hermano. Yo te acompaño, yo te llevo. Yo oro por ti, pero también voy a accionar por ti. Tal vez, no sé si me permite. Claro, hacer una adelante. pregunta, aprovechando. Sí, aprovecha. ¿Qué puede darnos? Bueno, lo hemos mencionado. La ausencia de la presencia de Dios le va a dar carencia de sentido a la vida. Pero terrenalmente hablando, humanamente hablando, ¿qué factores pueden contribuir a un vacío existencial? ¿Qué aspectos? Qué buena pregunta. Y aquí extraño a alguien a la par mía. Se me hizo precisamente alguien. Sí, ok. ¿Qué factores en algún momento? Todo lo que en algún momento sea pérdida y no lo trabaje, me va a causar un vacío. Un duelo no resuelto, un amor perdido, un trabajo porque te despidieron, falta de tu figura materna, de tu figura paterna, alguna herida de infancia. Todos estos son factores que pueden llegar a que tú pierdas el sentido de tu vida. Puede llegar a generar un vacío en algún momento cuando hay algo que carece, tienes alguna carencia ahí, pero tienes que aprender a conocerte. Y ahí es donde viene y pregunto yo algo. En realidad, cuando yo tengo un vacío existencial, debo de venir y dar vuelta, regresarme. ¿Dónde me perdí? O sea, ¿en dónde me perdí? Porque no naciste vacía, no nació vacío. Hubo algún determinante que hizo que tú te perdieras. Ahí es donde en algún momento entramos y trabajamos los psicólogos. ¿Por qué? Porque una pérdida, en algún momento alguien murió muy importante para ti, ahí perdiste el sentido de tu vida y ya viene un vacío emocional, un vacío existencial. ¿Sí? Bueno, y qué difícil debe ser cuando las dos cosas se unen, ¿no? Que, bueno, y una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, cualquiera de los escenarios que pintó me hace decir, bueno, si Dios no pudo solucionar esto, no creo en Él. Entonces lo dejamos a un lado y eso se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Ahora me gustaría que me pudiera explicar en este espacio cómo es que llega a afectar el vacío emocional en nuestra salud mental y nuestro bienestar en general. Necesitamos una evaluación, Gaby. Necesitamos una evaluación, pastor, necesitamos una evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Escáner interno. Sí, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que el vacío emocional o existencial me está dando como la pauta de que algo no está bien. Y ahí es donde yo parto y digo, bueno, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué? Porque miren, yo lo traje hasta escrito porque no quiero saltarme ninguno. Y en algún momento algo te hace ruido y puede hacer que esto tenga, entonces yo voy a buscar ayuda. Estos trastornos tienen como síntoma principal vacío emocional, vacío existencial. El trastorno límite de personalidad, en donde el ser humano se desconecta y pierde su propia esencia. El trastorno narcisista de la personalidad, en algún momento ya no tengo el que estén dándome y sí, lo estás haciendo genial y yo subiendo mi ego y ya no tengo toda esa audiencia, puedo llegar a experimentar un vacío emocional y existencial porque ya no tengo quien me dé, ¿sí? El de trastorno de personalidad de dependencia, cuando hay una herida de infancia de abandono, me agarro a Gaby y cuando Gaby se va, me quedé vacía, me quedé sin nada, ¿sí? El trastorno de personalidad por evitación, tu herida, el rechazo, la injusticia, que en algún momento ya lo hemos hablado en el espacio de la radio, las heridas de infancia. ¿Esto a qué te lleva? ¿A qué te llevan estas heridas? A evitar. Evito
Entonces estoy tan vacío, pero no quiero demostrarlo. Ajá. Porque estoy evitando que me hagas daño, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria, que en algún momento existen 2 tipos de hambre, como también van a existir 2 tipos de vacío. El vacío de hambre y el vacío emocional. Y lo empezamos a llenar ¿con qué? Comida. O, Y no la sana. o la Sacamos. rechazo. O sea, empiezo a comer por ansiedad o empiezo a anorexia o bulimia. Y el vacío emocional por adicciones, que en algún momento hace falta, hay una carencia que la llenamos con una adicción. Todos estos trastornos tienen como punto de partida un vacío existencial, un vacío emocional. Y cada una va afectando de acuerdo a sus síntomas. Exactamente. Ahora, la pregunta es, entendemos que existe un vacío emocional y un vacío existencial, pero, pastor, ¿es Dios quien debe llenar ese vacío? Definitivamente. En cualquier caso. Porque Dios es el que le da razón de vivir. De hecho, hay un canto que en una de sus estrofas dice que es la que da la razón de vivir. Uh-huh. Una relación amorosa no puede darte una razón de vivir, porque si te deja, entonces pierdes tu razón de vivir. Exacto. Un trabajo no te puede dar una razón de vivir, porque si lo pierdes, se acabó el propósito. Un hijo no puedes, uno sé que amorosamente dice, eres mi razón de vivir, pero muchas personas cuando han pasado por un duelo ya no quieren seguir viviendo, o sea, se les fue la razón de vivir. Uh-huh. O sea, esto está siendo temporal. Una razón de vivir tiene que ser algo que vaya más allá del ser humano, algo que sea eterno, que pueda traspasar cualquier circunstancia que le pueda ayudar a uno a seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles que puede enfrentar como niño, por el abandono de un padre, por la separación de los padres, por ser víctima de alguna situación criminal o abuso, qué sé yo. Tiene que ir algo más allá que me sane. Es por eso que, sin el afán de introducirme al área profesional, pero aprendiendo de la licenciada, es por eso que nuestros psicólogos van y comienzan a hacer esa introspección para evaluar dónde está esa situación que nos ha provocado carencias y poder brindar herramientas para solventarla. En la palabra de Dios, definitivamente, Dios nos enseña que sin Él nada tiene sentido, y en el versículo que habíamos leído al principio de Jeremías es lo que hace el ser humano. Se aleja de Dios, la esencia de su razón de existir, y comienza a buscar razón de existir en vasijas vacías, en cisternas rotas. Platicábamos con la licenciada de que si usted, amigo, que está sintonizando este programa, de repente dice, oye, necesito comprar tal cosa, y tiene esa necesidad, la tengo que comprar, y cuando la compra se siente satisfecho, pero le puedo asegurar que al mes se vuelve a sentir Vacío. De repente dice, voy a comprar el celular, es que si compro eso es lo que necesito, y se esfuerza, se endeuda o ahorró y lo compró, pero al mes se siente vacío. Está colocando su razón de existencia y de bienestar en cosas temporales, que así como llenaron aparentemente por un momento ese vacío, volvió a dejar vacío, y quizás hasta más grande el agujero en el alma, por decirlo de esa manera. ¿Quién es el único que puede llenar ese vacío? Es Dios. Y saben, alguien decía que en el corazón humano hay espacio para todo. Hay espacio para el amor en pareja, hay espacio para el amor en familiar, fraternal, hay espacio para las amistades, hay espacio para divertirse, hay espacio para todo. Y todo eso tiene su grado de importancia. Pero al fin y al cabo, tú puedes llenar todos esos aspectos, digamos, en un pie de opciones, pero va a haber un espacio, por decirlo de esa manera, que no puede ser llenado con nada más que con la presencia de Dios. Entonces hay personas que tienen dinero, hay personas que tienen trabajo, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que no tienen dinero, y es curioso que el que tiene trabajo y tiene dinero se siente vacío, y el que no tiene trabajo y no tiene dinero también se siente vacío. Entonces el que no tiene trabajo dice, si tuviera dinero y tuviera trabajo, entonces estaría bien. Pero se da cuenta que cuando lo tiene se sigue sintiendo igual. Hay algo más allá de este mundo que llena esos vacíos existenciales, y es la presencia de Dios. Sí, y el consejo es que, si bien es cierto, llegamos a tener ese vacío dentro de nosotros, lo podamos saber elegir llenar con algo sustancial, ¿no? Algo que va a mantenerse ahí adentro. Eso es para aclarar. Llenar ese vacío con Dios es elección propia, pastor. Sí. Y es una elección constante, o hoy decido que Dios entra a mi vida y ya llené eso y ya estoy tranquilo. Hay un inicio y es invitarlo.
pero cada día lo mantengo en mi vida. Es como, por ejemplo, esta es su sala. Ya faltaban los ejemplos, ¿va? Este es su sala. Ahí está la puerta y nos dice usted con Jason, bienvenidos acá a mi casa, tomen asiento. Y de repente usted se va y se va Jason y nos deja solo a nosotros, digamos en su casa, como que nos sentimos en algún momento y no aparece 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y nos deja allí, si aguantamos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es mejor retirarnos. Con este ejemplo, tal vez salvada las distancias, muchos invitan a Dios a su vida, pero se olvidan de Él después de eso. La pregunta es, ¿Dios continúa en su vida? Dios es un caballero y Él no va a estar en un lugar donde no se le invite y un lugar donde no se le valore. Entonces a veces muchos dicen, Señor, entra en mi vida. Inició bien, pero ¿qué pasó al siguiente día? Me olvidé de Él. Entonces, la manera de mantener a Dios, yo sé que Él es sublime, tenerlo dentro de nuestro corazón puede sonar irreal, pero decir su presencia o esa acción de Él que llene mi vida con un pensamiento, con una acción, se cultiva a través de una relación con Él, hablándole como un ser real y creyendo que Él nos habla a través de su palabra. Cuando hacemos eso, lo cultivamos a diario. ¿Qué le puede dar sentido a la vida? Viene a mi mente en este momento Jesús cuando dijo, todo lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Una de las cosas que le da sentido a la vida es preocuparnos por los demás y satisfacer sus necesidades. El gran problema del ser humano es que anda buscando cómo satisfacer su propia necesidad egoístamente. Quiere trabajo para él, quiere dinero para él, quiere vivir bien él, quiere tener las cosas él. Pero lo que le da sentido a la vida y que tiene que ver con Dios, dijimos, es Dios, pero haciéndole también bien al prójimo. Cuando me preocupo por los demás, Dios se encarga de mí. Qué gran aprendizaje. Los vacíos de mi vida. Qué gran aprendizaje. Y eso también aplica en nuestra vida diaria, ¿no? Que ayudar al prójimo siempre va a ser un acto de bondad hacia mi prójimo y hacia mí, porque demuestra cuánto también yo me aprecio. Ahora, para ir concluyendo, psicóloga, ¿cómo se puede distinguir entre un vacío emocional temporal y un problema más profundo que requiere ya atención profesional? Ok, el temporal es como lo mencionaba el pastor, o sea, va a tener un tiempo de temporalidad. Por ejemplo, tuve una pérdida y lo trabajé y lo superé y ya me reincorporé a mi vida y todo está bien, superado. Pero si en algún momento ahí está y no me permite avanzar y ya me obstaculizó, pero sobre todo ya vienen sentimientos de desesperanza, insatisfacción y no logro superar el por qué. O sea, ¿por qué estoy pasando esto? Entonces ya viene como lo grave, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Cuándo es que yo debo de buscar ayuda? Tristemente es cuando ya vienen pensamientos de suicidio. O sea, ya no puedo con este vacío, entonces es mejor venir en algún momento, dejar de existir. Y como lo dicen en algún momento, es como que ¿para qué amaneció hoy? ¿Para qué existí? Ojalá ¿para qué ya ni quisiera abrir los ojos? Entonces cuando ya ese vacío ya llega a tornarse en algún momento que ya preferirías no existir, debes de buscar ayuda. Bien, y ahora con esta alarma, porque igual y también para eso es este programa, para recordarnos que el vacío existencial, el vacío emocional sí es un punto natural en nuestras vidas. Como humanos vamos a tener estos bajones. Cierto. Pero hay un punto de quiebre en el que debemos prestar mucha atención para buscar la ayuda que necesitamos. Con esto me gustaría que cada uno pudiera dar su conclusión. Leí en una matutina para los amigos que nos ven y nos escuchan. Es un libro donde hay un versículo de la Biblia y una historia para cada día del año. Hay para damas, jóvenes, adultos, etcétera, y niños también. La leía precisamente la semana anterior, donde el escritor menciona, en uno de esos días del año, menciona que había un rabino que él sentía carencia de la vida. Era rabino, conocía de Dios, sabía de cosas de Dios. E iba caminando por las calles, y cuando iba caminando por las calles andaba perdido en su mente, sin sentido a la vida, cuando llegó a un lugar prohibido en Rusia donde habían militares. Y entonces un militar, cuenta ahí en la matutina, le dijo al Señor: «Hey Señor, ¿qué hace aquí? ¿Quién es usted y qué hace aquí?». Dos preguntas: ¿quién es usted y qué hace aquí? Y el rabino reacciona y cuando lo ve le dice: «Discúlpeme, no vi qué hacía, pero no ha contestado mi pregunta. ¿Quién es usted y qué hace aquí?».
Y él se le queda viendo el rabino al militar y le dice, ¿cuánto gana? Y entonces el militar se queda extrañado diciéndole, ¿por qué no me contesta mis preguntas? ¿Por qué me está contestando con otra pregunta? Y le dice el rabino, ¿cuánto gana? Quiero saber cuánto gana porque estoy dispuesto a pagarle el doble para que todos los días me haga esas dos preguntas. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Son dos preguntas existenciales. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Qué haces aquí? Has venido con un propósito y ese propósito está para ti en su palabra. Qué buena ilustración, pastor. Muchísimas gracias por eso. Licenciada. Terminamos con eso. No, es bueno, broma. No, gracias. Muchas gracias por eso, pastor. Viktor Frankl es un personaje que creó la logoterapia. Resumido, el hombre en busca de sentido. Logoterapia, búsqueda del sentido de la vida. Él menciona en una frase que cuando el ser humano se hace responsable de su propia vida va a encontrar la autorrealización. Entonces, en realidad, cuando llegamos a tocar fondo y tenemos un vacío existencial, solo nos queda algo: ser responsables de nosotros mismos y salir de ahí. Y si no puedes, pues con ayuda te tiramos un lazo y juntos salimos de esto. Pero quien va a dar el primer paso vas a ser tú, haciéndote responsable y preguntándote y resolviendo por qué estoy así. Excelente. Gracias entonces por dejarnos aclaradas estas preguntas y esperamos que para ustedes también haya sido de mucha ayuda entender hoy que hay alguien que desea llenar ese vacío emocional que tenemos dentro de nosotros y sobre todo también que nosotros podemos todos los días trabajar en ese vacío emocional. Será una próxima y gracias a ustedes dos por acompañarnos. Muy bien. Sin rodeos. Sin rodeos. Gracias por compartir con nosotros un programa más de Sin Rodeos, hablando sobre el vacío emocional, el vacío existencial, ese vacío que tarde o temprano llegamos a experimentar en nuestras vidas. Aprendimos algo muy valioso hoy. Solo hay alguien que puede llenar ese vacío y es la razón por la cual debemos buscarle día con día. Las personas se van, las personas nos fallan, sean quien sean, y las cosas terminan deteriorándose o perdiéndose. Pero hay una cosa sustancial, una cosa que permanece en nuestro corazón y tú sabes bien de lo que hablo. Será una próxima. Gracias por compartir este programa con tus amigos. Y si no lo has hecho, hazlo. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos.